Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Jueces. Capítulo 6, Jueces capítulo 6, vamos a leer el verso 25 y 26. ¿Ya lo tenemos? Vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. Mientras vamos en el mensaje, vamos a ir leyendo algunos versículos más, pero vamos a solamente comenzar con estos 2 versículos. Y bueno, comentarles que estamos leyendo el libro de los Jueces. Estamos viendo se trata de la vida de Gedeón en los tiempos de Gedeón, que es el protagonista de esta historia. En los tiempos de Gedeón nos dice la palabra de Dios que el pueblo estaba atravesando en un momento crítico, un momento difícil, donde sus enemigos los oprimían. Sus enemigos esperaban que llegase el tiempo de la cosecha y sus enemigos los sorprendían, los asaltaban y les quitaban todo lo que habían cosechado en sus campos, todos sus ganados, y los dejaban sin nada. Los dejaban a la deriva con hambruna, con todo lo que podrían ellos pasar. Y así sucesivamente pasaba cada año. Dice pues que el pueblo de Dios clamó al Señor por esa situación que ellos estaban viviendo, y clamó a Dios. Y esto sucedió porque pues el pueblo de Dios se alejó del Señor, ¿verdad? Haciendo cosas que no eran agradables delante de Él. Y entonces el pueblo se reconoció lo que habían hecho, se volvieron al Señor. Y bueno, Dios escoge a Gedeón para libertar al pueblo de la opresión de los madianitas, de esto que les decía que estaban ellos viviendo. Y ellos poder ser libres de esta opresión. Sin embargo, Gedeón, pues como lo vemos en la historia y lo narra,
Él dice, en cierta manera, él dice, ¿quién soy yo para hacer semejante trabajo? ¿Verdad? No me siento con las capacidades, no me siento con las fuerzas, con el conocimiento para pues liberar al pueblo de Israel. Y bueno, dice Dios, Dios le dice a Gedeón que Dios ha visto en él algo que no ha visto en otros, en nadie más. Y es su fuerza, es su valentía. Eso es lo que él ha mirado, lo que él ha visto en Gedeón. Porque Gedeón era un hombre que sabía cómo estrategias de cuando los enemigos venían para poder quitarles todo, asaltarlos. Gedeón sabía cómo esconderse, cómo inmiscuirse entre ellos, y sabía cómo de alguna manera resguardar una parte del grano, una parte de tus ganancias, digamos, y esconderlo. Entonces Dios veía la habilidad de Gedeón y miró esa valentía que él tenía. Entonces Dios lo escoge a él para ser este hombre que libertaría. Sin embargo, Dios le pediría algo que tendría que hacer antes de dar ese paso. Y es que Dios le pide a Gedeón, específicamente le pide que haga un altar para el Señor. Un altar para Dios. Yo quiero que diga conmigo, un altar para Dios. En el pueblo ya se había mezclado las costumbres, se habían mezclado la idolatría de muchos lugares, y ya había muchos altares. En cada hogar había altares, en cada casa había altares, pero no altares dedicados a Dios precisamente, a pesar que era el pueblo de Dios, sino que también había altares dedicados a otros dioses, a otros ídolos. Y eso es lo que Dios le había dolido tanto en el corazón, de ver a un pueblo desviarse y apartarse del verdadero Dios, y que ellos en cada casa, en cada hogar hubiese altares, y no precisamente para adorar al verdadero Dios, sino que para adorar a otros dioses. Entonces Dios le pide algo a Gedeón antes de que sea el gran libertador del pueblo de Israel. Y Dios le dice a Gedeón: toma el toro de la casa de tu padre y vas a levantar un altar en la casa de tu padre, y vas a derribar los altares de la casa de tu padre, y me vas a edificar ahí un altar. Sí, eso era algo, lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón. Imagínense, era algo fuerte, era un reto muy grande para Gedeón, el que él tenía que enfrentarse a sus padres, tenía que enfrentarse a sus primos, a sus vecinos, a todos, y tener que hacer esto que Dios le estaba pidiendo. Dios le dice específicamente lo que tiene que hacer. Y tienes que, de los mismos animales que tienen tus padres, vas a tomar de ellos y los vas a sacrificar. Y la madera la vas a tomar de la diosa de Acera, porque vas a destruir la diosa de Acera, y vas a tomar la madera y vas a prender fuego, y ese altar lo vas a dedicar al Señor. ¿Sí es lo que dice ahí? Dice pues el verso 26: y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre, en el peñasco conveniente, y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Sacrifícalo
y sacrifica el animal, hace un altar y hace el sacrificio para el Señor. Entonces todo este era un reto muy grande para Gedeón, y eso es lo primero que Dios le pide a Gedeón que hiciera. Es lo primero en hacer. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche nosotros veamos. Y que si bien es cierto, nosotros no tenemos un altar de otro ídolo en nuestra casa. No es como que los visitamos a su casa y de pronto ahí vemos un altar de algún ídolo, algún santo, lo que sea, ¿verdad? Pero no precisamente tiene que haber eso en nuestro hogar. No precisamente tenemos que tener un ídolo, un santito o algo ahí para que nosotros podamos decir que estamos adorando a otros dioses, sino que puede haber altares en nuestro corazón, puede haber altares en nuestra mente, y que nos han desviado la atención al verdadero Dios. Porque ¿cuál es el propósito de los ídolos? ¿Cuál es el propósito de los ídolos? Desviar nuestra mirada al verdadero Dios y voltear nuestra mirada a otros dioses. Hoy el diablo, el enemigo, ha sido muy estratégico en esta manera de operar. Él sabe que nosotros ya no vamos a hincarnos a cualquier ídolo, a cualquier estatua, a cualquier mono, ¿verdad? Ya no vamos a hincarnos sobre cualquier imagen. El enemigo lo sabe perfectamente, pero el enemigo sabe también cómo trabajar para que nosotros podamos desviar nuestra mirada al verdadero Dios y comenzar a hacer ídolos en nuestro corazón sin ni siquiera darnos cuenta. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, porque hay menos interés de orar, menos de interés de buscar a Dios, porque hay menos de interés de leer la palabra de Dios, porque a veces ya no está ese altar en nuestro hogar. Como les decía, en los tiempos de Gedeón, cada hogar había un altar a una diosa dedicada, y en la casa de Gedeón precisamente había un altar de la diosa de Acera. Y Dios le dijo a Gedeón: derriba el altar, destruye el altar y levanta un altar de adoración a Dios. Levanta un altar de adoración a Dios. Sacrifica los animales, sacrifica los toros. 7 años habían vivido de opresión el pueblo de Israel, y Dios le dijo: sacrifica el toro de 7 años, un año por cada año, un año. Le dice: sacrifica el toro de 7 años, porque Dios estaba a punto de restaurar al pueblo, y comenzando por la casa de Gedeón. Pero esto no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil. Gedeón tenía que enfrentarse primeramente a sus padres. O sea, no era como llegar con sus padres y Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que derribe estos altares, Dios me dijo que derribe esto y ahora edifiquemos un altar al Señor. No era tan sencillo, porque el corazón de ellos se había arraigado tanto a esos ídolos que no era fácil soltarlos. Sin embargo, Gedeón asumió el reto. Dice que Gedeón tomó a 10 de sus amigos, o 10 de sus siervos, y fue de noche, ¿verdad? Dice que fue de noche y derribó el verso 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos
e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Sí, Gedeón se atrevió a hacerlo. Quizás pues en una crisis de hacerlo o no hacerlo, pero él sabía que era algo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y él sabía que si él obedecía a lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer, Dios traería salvación a Israel. Dios traería paz a Israel. Amén. ¿Qué era lo que tanto anhelaban? Paz. Un poquito más arriba dice que Salomón edificó un altar al Señor. Y también antes de esto dice que edificó un altar al Señor y lo llamó Yahweh Shalom. Dice, Dios es paz. Entonces lo que Salomón sabía era que si él hacía un altar para Dios y obedecía la voz de Dios, lo que Dios iba a traer a paz al pueblo de Israel. Entonces Salomón derriba el altar de Baal, derriba el altar de la imagen de acera, y en vez de ello edifica un altar al Señor, de tal manera que cuando llega la mañana y todos miran el altar de Baal y la diosa de acera, todo está derribado, todo está destruido, y en el lugar de ello hay un nuevo altar dedicado al Señor. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió con estas personas? Que todos se fueron en contra de Gedeón. Atacaron a Gedeón y le dijeron al padre de Gedeón: saca a tu hijo y lo vamos a matar, porque ha derribado al altar de Baal y porque ha destruido a la diosa de acera. Tráelo porque merece morir, merece la muerte. Entonces ahí salieron los primos, ahí salieron los hermanos, ahí salieron toda la familia, porque dice que toda la familia se vino contra Gedeón por lo que había hecho, ¿verdad? Sin embargo, Gedeón estaba dispuesto a enfrentar esa situación. Estaba dispuesto a enfrentarse a su familia, sabiendo que no era él lo que estaba, no era su pensamiento, no era su idea, sino que era algo que Dios le estaba exigiendo, ¿verdad? Y dice entonces que cuando ya estaba la situación tan tensa y cuando querían matar a Gedeón, surge alguien que dice: bueno, si Baal es Dios, que Baal luche por él mismo, que Baal pelee por él mismo. Es decir, que Baal haga justicia por él mismo. Si es Dios, entonces que Baal destruya a Gedeón. Entonces así acordaron, y así es como dejaron en paz a Gedeón, y decidieron que Baal se vengara en contra de Gedeón, lo cual nunca sucedió, porque no tenía poder. Porque no tenía poder. Y la gente, cuando se dio cuenta que a Gedeón no le pasaba nada, no le sucedía nada, al contrario, recobraba más fuerza y recobraba más popularidad, entonces se dieron cuenta de que Dios estaba con él, que ellos estaban equivocados. Sus familiares, sus hermanos, sus primos, todos sus parientes se dieron cuenta que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque Baal no le hacía nada a Gedeón, sino todo lo contrario. Baal prosperaba en todo lo que hacía.
Y es así como Gedeón comenzó a tener fuerza y Dios le dio a Gedeón la popularidad para que la gente lo siguiera con ese hecho. Gloria al Señor. Con ese hecho Gedeón se da a conocer como aquel que Dios va a usar para libertarlos. Gloria al Señor. Pero aquí Gedeón tuvo que enfrentarse lo más complicado que es la familia, ¿verdad? Lo más difícil que es la familia. Cuando Dios le dice a Gedeón: mira, ve a tu casa y destruye el altar que tus padres han levantado, yo creo que Gedeón dijo: me hubieses pedido otra cosa y seguro lo hago, pero ir a la casa de mis padres es lo más difícil que me has pedido, porque a veces Dios nos va a pedir lo que más nos duele, lo que más arraigado tengamos en nuestro corazón. Pero Gedeón se atrevió a hacerlo y derribar el altar que había en la casa de sus padres. ¿Y qué creen? Que Dios le dio la victoria a Gedeón en todo lo demás que él hizo. Ya usted sabe la historia. Ya usted sabe la historia. Dios le dio la victoria y Dios trajo paz al pueblo una vez más. Dios trajo paz al pueblo, Dios restauró al pueblo una vez más. Amén. Y Dios así es, y Dios así trabaja con nosotros. Y aunque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, a veces nosotros también hemos levantado altares que no precisamente son para adorar a Dios. No precisamente son para adorar a Dios. A veces nosotros nos hemos dejado engañar por el enemigo. Nos dejamos distraernos. Y a veces decimos: no, pero no estoy adorando a otro Dios, no estoy adorando a otro santo, no estoy. Sí, pero a veces nuestro corazón está tan anclado a una cosa que ya no hemos perdido el sentido de buscar a Dios, el sentido de adorar a Dios. En nuestro hogar hay muchos altares, pero no precisamente altares de adoración a Dios. Está el altar de la televisión, está el altar del internet, está el altar del chisme, está el altar de los juegos, ¿verdad? Está el altar de muchos altares, pero no precisamente el altar de adoración a Dios. Cuando nosotros levantamos un altar de adoración en nuestro hogar, nuestras familias nos van a criticar. ¿Sí? Sobre todo los menos espirituales nos van a criticar, van a hablar de nosotros. A veces hasta van a levantar cosas en contra de nosotros para querernos afectar, porque eso es lo que sucedió con Gedeón. Gedeón se levantó toda su familia para atacarlo y quererlo matar. Sus hermanos, sus sobrinos, toda su familia, todos los de su casa se levantaron para quererlo destruir. Cuando nosotros levantemos un altar en nuestro hogar, en nuestra casa, para adorar a Dios, y comencemos a derribar esos altares que nos roban, que son ladrones de nuestro tiempo, ladrones de nuestro tiempo con Dios. Cuando nosotros comenzamos a derribar esos altares, nos armamos de valor y decimos: no, en mi casa solamente hay un altar, y ese es el altar para adorar a Dios. En mi casa solamente permitimos un altar de adoración, y ese es el que se le ofrece sacrificios a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos para adorar así, sí se van a levantar muchos. No sé, tu hermano, tu hermana, tu familia, tus padres quieren levantarse. Mira, ahora sí muy religioso, ahora sí muy religiosa, ahora sí muy hermanito, ahora sí muy hermanita.
No, van a hablar de nosotros. Pero ¿sabe qué? Esos altares van a traer paz en nuestro hogar. Esos altares van a traer paz en nuestra familia. Porque tú estás adorando a un Dios vivo. No estás adorando a cualquier Dios. Estás levantando un altar de adoración que es exclusivamente para Dios. Pero ¿sabe? El altar que es exclusivo para adorar a Dios se requiere de sacrificios. Sacrificios. Diga conmigo, sacrificios. Dios le dijo a Gedeón: sacrifica, sacrifica, sacrificios. Por eso se llaman sacrificios, altares de sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que un sacrificio en nosotros, ¿verdad? Entonces va a requerir de esfuerzo, va a requerir de sacrificio para adorar a Dios. Cuando no estamos acostumbrados a levantar altar de adoración, comenzamos a ver una lucha en nuestro hogar, una lucha en nuestra familia, una lucha en nuestra casa. Comenzamos a notar, ¿verdad?, el jalón en nuestro hogar. Y entonces no fácilmente se levanta un altar de adoración. Pero sabe, vale la pena persistir en levantar ese altar en nuestro hogar, en nuestra casa. Comenzar a derribar esos altares que tanto dañan a nuestro hogar, a nuestra familia, y más en nuestra vida espiritual. Destruirlos, dice el Señor. Destruye, derriba esos altares. Como les decía, hermanos, no precisamente tiene que ser un altar físico dedicado a algún ídolo, porque el enemigo sabe que eso ya no lo hacemos. Sabe que no nos vamos a arrodillar ante cualquier imagen. Pero el enemigo es muy astuto para distraer nuestro tiempo, para levantar esos altares en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, o altares que han hecho nuestros hijos, altares que hacen nuestros hijos en sus casas. Y a veces nosotros como padres se los permitimos. Les permitimos que nuestros hijos levanten altares en nuestras casas, que Dios nos demanda a nosotros. Que Dios nos dice: mira, cuida, ¿qué está haciendo tu hijo? ¿Qué está pasando con tu hijo? Sí, porque tu hijo ya trae el audífono todo el día y no precisamente escuchando alabanzas, no precisamente escuchando buena música, o estando en el internet todo el día, no precisamente viendo prédicas, ¿verdad? Porque a veces levantamos, y no podemos cuidar nuestros hijos todos los días, pero sí es importante que nosotros levantemos esos altares de adoración para que nuestros hijos vean que solamente adoramos a un solo Dios, que solamente adoramos a un solo Dios, que nadie más merece nuestra adoración que solamente un Dios. Y muchas veces tenemos que levantar esos altares en nuestro hogar para que ellos vean que adoramos a ese Dios. Amén. Y ellos no desvíen su corazón. Cada uno de nosotros, pequeños o grandes, somos responsables de qué altar edificamos en nuestra vida. ¿Qué altar es el que hay en nuestra vida? Si es un altar dedicado al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob, o es un altar dedicado a otros dioses. Amén. Cada uno de nosotros sabe. Pero lo que sí es un hecho, mi querido hermano, es que cuando nosotros levantamos un altar para adorar a Dios, hay paz en nuestro corazón, hay paz en nuestra casa, hay paz en nuestro diario caminar, que es lo más importante. Amén. Hay paz porque Dios es un Dios de paz. Amén. No van a venir nuestros enemigos y robarse lo que tenemos. No van a venir nuestros enemigos y querer intimidarnos, porque ¿saben qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios es el Dios de los ejércitos celestiales, es el Dios de Shabbat, es el Dios de los ejércitos poderosos. Y dice que Él es el que cabalga sobre los cielos. Aleluya. Entonces,
Cuando nosotros levantamos un altar de adoración únicamente para Dios, no van a venir nuestros enemigos a querer hacernos daño, a querer lastimarnos, a querer afectarnos. No, porque Dios está con nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que cuidar quién es el que toma el lugar en nuestro corazón. ¿Quién es el que toma el lugar en nuestra vida? Porque esto que sucedió en los tiempos de Gedeón puede que esté sucediendo en estos mismos tiempos en nuestra vida. Amén. Así de que seamos valientes como Gedeón. Yo te invito a que te levantes en esta noche como Gedeón para derribar esos altares que hay en nuestro hogar. Amén. ¿Quién asume el reto? ¿Quién dice yo me levanto y vamos a derribar esos altares? Vamos a destruir esos altares, cualquiera que sea. Vamos a destruirlos en el nombre de Jesús. Se van a derribar, se van a destruir. Y vamos a levantar un altar para Dios. Un altar exclusivamente para adorar al verdadero Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo me levanto? ¿Quién dice yo voy a destruirlos? No lo voy a hacer yo con mis fuerzas, pero yo sé que voy en el nombre del Señor. Aleluya. Porque es lo que sucedió con Gedeón. Mire, Gedeón, hasta eso Gedeón dijo: si lo hacemos de día, seguramente nos linchan. Pero si lo hacemos de noche, cuando todos estén dormidos, ni siquiera se van a dar cuenta. Ya cuando llegue la mañana van a ver que sus dioses están destruidos. Amén. ¿Verdad? Lo supieron hacer. Así también hagámoslo nosotros. Cuando nuestros hijos estén dormidos, levantemos un altar de adoración a Dios ahí. Amén. Y dediquémoslos al Señor. Cuando ellos se levanten y digan: ¿qué me está pasando? Algo está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque ya se están destruyendo los altares que se quieren levantar en casa. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Pero esto se requiere de valientes, porque les decía que Dios miró algo en Gedeón. Dios miró en Gedeón valentía. Dios miró algo en Gedeón, y es algo que es una característica que también lo miró en Josué. Lo vio en Josué. Valentía. Cuando Dios visitó a Gedeón, le dijo: hombre esforzado y valiente. Entonces es lo que primero que vio en su corazón. Y es lo que Dios quiere ver de nosotros: que seamos esforzados y valientes para derribar, para destruir y para levantar altar para Dios en nuestro hogar. Levantar altar de adoración a Dios en nuestra casa, en nuestra familia, para Dios. Amén. Es lo que Dios nos está pidiendo. No permitamos, hermanos. El enemigo es bien astuto y a veces pensamos que estamos bien, que no pasa nada, que nosotros vamos a la iglesia los domingos, los jueves y no pasa nada. Parece que no pasa nada, porque el enemigo es muy astuto en disfrazar las cosas, en engañarnos. El enemigo es muy astuto en esa parte. Cuando menos nos damos cuenta, ya el enemigo vino y destruyó nuestra casa. Que el Señor lo reprenda y no sea así, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta, el enemigo viene y destruye. Y sucede lo que sucedió en los tiempos de Gedeón, ¿verdad? Que venían y se robaban, los asaltaban y se llevaban todo lo que tenía, todo lo que había, y los dejaban sin nada. Amén. Pero así como Dios miró y así como Dios vio un hombre valiente, yo creo que Dios está viendo en esta noche hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes, jóvenes y jovencitas valientes, que dicen: voy a derribar esos altares en mi vida, esos altares en mi casa. Voy a destruirlos, derribarlos. Amén. Les decía, cada uno sabe qué es, porque uno se conoce y nos conocemos, ¿verdad? Cada uno sabe qué altar hemos edificado, que a Dios no le agrada en nuestra vida. Que se puede derribar en el nombre de Jesús. Se puede destruir en el nombre de Jesús.
Amén. ¿Cuántos se levantan en esta noche? ¿Cuántos Gedeón se levantan en esta noche? Dice: yo me levanto en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y vamos a edificar ese altar para Dios. Vamos a destruir esos altares, amén, que están destruyendo nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa. Amén. Pongámonos de pie en esta noche. A veces Dios nos va a llevar hacia retos muy complicados, como Dios llevó a Gedeón, como Dios metió a Gedeón, y a veces Dios nos va a meter en problemas con nuestra propia familia. No te sorprendas que luego te quieran correr de la casa. No te sorprendas, no te sorprendas, porque la lucha va a estar fuerte. La lucha, la batalla va a estar fuerte, pero al final de todo, el Dios que nos llamó, el Dios que nos dijo: derriba esos altares, es el Dios que nos va a dar la victoria. Es el Dios que le dio la victoria a Gedeón cuando alguien dijo que Baal pelee por él mismo. Si él es Dios, que pelee por él mismo. Aquel Baal no pudo hacer nada porque no tenía fuerzas, porque no tenía el poder. Amén. Y ese es el Dios que nos va a dar la victoria. Ese es el Dios que nos va a dar la fuerza a nosotros cuando nos decidamos a derribar esos altares. Aleluya. Esos altares que a Dios no le agradan. Esos altares que a veces sin darnos cuenta la hemos edificado, lo hemos levantado nosotros. A ver, el enemigo es muy astuto y ha entrado sigilosamente en nuestro corazón. Música mundana, películas inadecuadas, imágenes en internet, influencers que lamentablemente hoy en día están dañando a la juventud. Muchas cosas que no nos hemos dado cuenta, y a veces pensamos que son inofensivas, que no nos hacen daño, que no le hacen daño a nuestros hijos, pero ahí están, empobreciendo nuestra vida espiritual, destruyéndonos espiritualmente hasta matarnos. Ahí están. Y Dios te dice hoy, y Dios nos dice hoy: destruye esos altares, derriba esos altares. Aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre celestial, usted conoce nuestro corazón, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que conoces perfectamente nuestro corazón? De ti nada podemos ocultar. Nada, oh Dios. Nada. Usted conoce el corazón de nuestros hijos. Padre, hoy